Hoy toca un concepto propio. Hoy os traigo un concepto que realmente nos costó mucho hacer, pero que tiene un especial sentimiento dentro, por supuesto, del proyecto de Ions of Evolution. Bienvenidos, bienvenidas cinéfilos, seriéfilos, curiosos de cine y, por supuesto, amantes del diseño de producción. En el día de hoy vamos a ver el concepto de Motorcycle de Ions of Evolution. Comenzamos. Bueno, ¿qué es todo esto del concepto de Motorcycle, que en realidad se llama Hyper Ion GTX? ¿Qué es esto de Ions of Evolution? Etcétera, etcétera. Tenemos, por supuesto, que explicar esto. Así que lo primero que vamos a hacer es ver este spot. Fast, faster, faster. Faster than you ever seen. Hyper Ion GTX. Y así de sencillo, creo que ya todos los hemos entendido y todos ya sabemos a qué me estoy refiriendo. Este es el spot ficticio que se creó dentro del contexto de Ions of Evolution para que estuviera precisamente eso, dentro de otros teasers, dentro de otras producciones en el contexto de Ions of Evolution, y que posteriormente, por supuesto, esta moto junto con un gran personaje pasará a lo que sería la novela gráfica, a algunos relatos, algunos ensayos, alguna novela corta, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que vamos a ver hoy, cómo construimos esta motocicleta. Pero antes de todo eso, por supuesto, vamos a ponernos en contexto. El contexto de Hyper Ion GTX. Este contexto de motocicletas viene dado porque queríamos desarrollar un vehículo del futuro, obviamente, y un vehículo, digamos, en zonas de planetas y sistemas exteriores, es decir, un vehículo que tuviera la capacidad también de viajar grandes distancias en la Tierra. Entonces, al principio dijimos, vale, pues lo desarrollamos a través de un spot o lo desarrollamos a través de un concepto puntual. Pero bueno, en fin, al final nos liamos y lo que iba a parecerse a lo que sería la motocicleta de Akira, al final terminó derivando en una motocicleta muy grande, muy extensa, muy alargada, que realmente, digamos, nos podía dar esa sensación de que con esa motocicleta se podían cubrir grandes distancias con diferentes tipos de motor, como luego inventamos dentro de lo que era el concepto, y por supuesto que rodeara, o mejor dicho, que se integrara en diferentes contextos. Por ejemplo, tenemos el contexto de spot en el que se presenta la motocicleta, la Hyper Ion GTX, y luego, por ejemplo, tenemos el relato de Leviatán, que luego se convertirá en una novela gráfica en la que estamos trabajando, en la que esa motocicleta es partícipe de un grupo de activistas que actúa en un mundo alejado de lo que sería la Tierra, un mundo alejado en alguna estrella de en lo que sería el mundo de Ions of Evolution. Y a raíz de ahí nuestra protagonista Sasha tendrá un recorrido a lo largo de todo lo que es la historia de ese grupo activista y de lo que sería el planeta y por qué están haciendo eso, aparte de otras conexiones que se pueden dar en relatos cortos, que se pueden dar en ensayos, incluso que se pueden dar en nuestra primera serie, que realmente, bueno, pues veremos cuándo puede estar disponible o cuándo puede estar en vías de producción. Lo mismo puede ser el año que viene, que lo mismo puede ser dentro de 10. Pero bueno, en cualquier caso, ese no es el punto ahora mismo. El punto ahora mismo es cómo llegamos a hacer esta moto. La motocicleta. Como digo, y como vamos a ir viendo, la motocicleta se pretendía, digamos, en un futuro lejano, o se pretendía en mundos que fueran, por ejemplo, desérticos, en mundos básicamente que no pudiéramos utilizar los aerodeslizadores, pero que sí, obviamente, pudiéramos utilizar la rueda. En este sentido, por supuesto, antes de crear el diseño teníamos varias premisas, pero la idea era hacer algo parecido a lo que sería la moto de Akira. Todos recordamos esa moto de Akira que es fabulosa y que realmente el ocupante va sentado, no va, digamos, en posición de moto, en posición de lo que es un ride, lo que es un caballo, lo que es una moto, lo que es una bici, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, como digo, esa esencia la queríamos mantener que el piloto fuera cómodo en grandes distancias. Cuando digo grandes distancias me refiero a 1000, 2000, 3000, 4000 kilómetros, fácilmente entre un asentamiento y otro. Estamos hablando de una especie de colonias o una especie de planeta
semidesértico en el que pudiéramos ir de una colonia a otra, pero que estas colonias por supuesto no estuvieran como en la Tierra, digamos separadas por muy pocos kilómetros o en el mayor de los casos separadas por cientos, no por miles, con lo que obviamente pudiéramos recorrer esas distancias. Otro punto que es que a raíz de ese diseño y a raíz de ponernos ya en marcha se nos ocurrió que la moto tuviera más de un tipo de motor, por ejemplo el motor normal eléctrico y luego una turbina que generara por supuesto más potencia a raíz de esa electrificación o a raíz de un motor de agua, un motor de hidrógeno en este caso. Y por supuesto no podían faltar las grandes ruedas y no podrían faltar ese punto de prototipo, ese punto en el que realmente se nos fue un poquito de las manos, tengo que decirlo, porque al final la moto se creó de una forma poco maniobrable. Se creó, digamos, básicamente lo que teníamos pensado o lo que podría ser, también os lo digo porque realmente no sé las condiciones de otros mundos, ¿no? Pero lo que os quiero decir es que se creó en esa forma de bala, se creó muy alargada y digamos que en distancias cortas es difícil de maniobrar, pero luego en distancias largas pues sí que era fácil de maniobrar. El diseño. Y en este punto que ya habíamos pensado, pues era el momento de diseñar, ya era el momento de distanciarnos de esa moto de Akira, ya era el momento de distanciarnos de alguna forma de todo lo que habíamos visto o todas las referencias que habíamos tenido y era el momento de proyectarlo en dibujo, proyectarlo de una forma especial, porque no empezamos proyectándolo, digamos, en un dibujo, empezamos directamente adaptándonos a un par de chasis que ya teníamos de moto. Entonces, digamos que colocamos los hierros de alguna forma, le dimos más o menos el aspecto que queríamos, por supuesto juntando piezas y luego ya pasamos a la mesa de dibujo cuando ya teníamos claro qué es lo que queríamos hacer. Tengo que decir, por supuesto, que este fue uno de los primeros conceptos que hicimos para Eons of Evolution y aparte de que nos costó mucho, nos costó bastante, incluso un año y pico de desarrollo, porque teníamos que ir cortando, pegando, probando, midiendo, en fin, un montón de cosas. También hay que decir que Eons of Evolution estaba empezando, de hecho, ni siquiera tenía el nombre de Eons of Evolution y realmente también éramos novatos o éramos bastante novatos en ese sentido. La idea final era incluso que fuera factible, que fuera conducible, es decir, que nosotros incluso queríamos ponerle un motor eléctrico, pero hay que decir una cosa, todo este diseño y toda esta moto la iniciamos antes de que existieran los motores eléctricos, antes de que, digamos, empezaran a comercializarse esos motores eléctricos, es decir, que encima teníamos que ver más allá y encima teníamos que crearle un motor eléctrico, que en realidad se lo íbamos a crear con un alternador de un camión. Un alternador de un camión, ponerle un piñón, luego una cadena y así poder, digamos, que moverla de un sitio a otro, por supuesto un arrancador, etcétera, etcétera. El problema es que nos estábamos quedando sin tiempo, el problema es que estaban avanzando muchísimo otros conceptos, estaban avanzando muchísimo otras producciones que estábamos haciendo en torno al teaser y al final esa moto se quedó sin motor, digamos, para moverla de un sitio a otro. Pero bueno, en cualquier caso, cuando tuvimos ese chasis ya listo, era el momento para crearle el carenado. ¿Y cómo le creamos el carenado? Pues muy sencillo, fibra de vidrio, mucha fibra de vidrio y por supuesto cartón. Y me decís, ¿cartón? Sí, cartón, para aproximar directamente la pieza. Nosotros cortábamos la pieza, creábamos esa pieza justo exacta y luego le aplicábamos fibra de vidrio. Con lo cual ese cartón, como estáis viendo en las imágenes, se quedaba muy sólido, incluso podías pegarle golpes, incluso resistía algunos golpes y algunas caídas porque se quedaba muy duro, se quedaba directamente como lo que es un carenado, básicamente. Y luego, por supuesto, pues era muy fácil, digamos, anclarlo al chasis, porque ya el chasis tenía su soporte y ya teníamos los sitios clave donde incrustar ese carenado, por supuesto. Y bueno, luego ya faltaba la última parte, incluirle lo que serían las ruedas. Y las ruedas tenían un punto muy especial, y es que en la rueda delante tuvimos que hacer un mecanismo de biela en el que, digamos, poner en posición casi vertical tanto lo que serían los amortiguadores como lo que es el manillar, y luego introducir un par de bielas para que pudiera girar la rueda. Y de ahí teníamos que hacer una forma bastante extraña una forma triangular, me refiero a lo que sería el eje central de la rueda y luego atrás una especie de horquilla que entrara directamente a lo que sería el chasis
y que fuera directamente al amortiguador. También un poco como estáis viendo. El punto de esto era que realmente las ruedas no iban a ser así, realmente las ruedas iban a ser excéntricas. Esto se produjo así porque tuvimos que rehacer, digamos, ese diseño. Originalmente las ruedas no iban a ser estas ruedas, iban a ser unas ruedas excéntricas, es decir, unas ruedas que no tienen el eje en el centro, sino que se desplaza. Bueno, este tipo de ruedas que son tan futuristas y que son tan pues raras, ¿no? Y bueno, tienen su historia, pero no es el vídeo para contar esta historia. El caso es que nuestra horquilla iba a ir justo a lo que sería pues el borde de la llanta, ¿no? Y a la parte de atrás también, pero tuvimos que hacer una serie de ajustes para que eso pues pudiera ir a una rueda convencional. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en este caso no teníamos presupuesto. Una rueda de esa cuesta una pastísima, pastísima. Y por supuesto tenemos un presupuesto pero que muy reducido para hacer este concepto, que creo, por supuesto, visto con los años y visto el resultado que tuvieron esos teasers y el resultado que tuvo la moto con respecto a la visual, con respecto luego ya a grabarla, que de hecho era el objetivo final, pues tuvimos un gran éxito, porque teníamos un presupuesto minimísimo, un presupuesto que podría rondar los 2.000 euros. Teníamos herramientas escasas, porque realmente nosotros no somos un taller en ese sentido. Y luego, por supuesto, el factor tiempo que iba en nuestra contra, pero casi desde el minuto cero, a los que por supuesto hay que añadir que los tiempos de creación y los tiempos de secado, sobre todo del carenado, eran pues muy extensos. Así que, valorando todo eso, creo que los resultados sí que fueron muy buenos. Producción del spot. Y por último, pues vamos a hablar de ese spot, de cómo quedó en cámara, porque recordemos que todo esto era para que se grabara esa moto en cámara, para poder grabar ese spot que luego iría dentro del teaser que realmente pues sacaríamos a todas las productoras, a todos los interesados en comprar lo que sería la serie de Ions of Evolution, que como digo en ese momento no tenía ese nombre. También hay que recordar que justo la sacamos en el año 2020, empezando el año 2020, ese año tan particular que bueno, pues afectó a todo el mundo y que realmente, aunque hubo interesados, digamos que se pospuso de una forma o de otra, y luego ya pues se reestructuró ese proyecto y se creó ya Ions of Evolution tal y como lo conocemos hoy en día, con su estructura empresarial, etcétera, etcétera. Vale, el punto, ¿cómo rodamos? Vale, no teníamos motor, no podíamos desplazar la moto tampoco por carretera, eso no tiene placa, no tiene nada, entonces, bueno, pues con un carrito. La verdad es que nos costó porque no podíamos, digamos, ponerla bien en el carrito del coche me refiero, porque claro, no se adaptaba a lo que era un carrito de moto, entonces tuvimos que hacer muchos malabares para ponerla, incluso de todos los golpes y todo el traqueteo hubo alguna unión con respecto al carenado que se rompió, pero bueno, tampoco hubo mayores incidentes. No la llevamos, por supuesto, a este gran almacén vacío que nos daba la sensación de ese mundo o esos mundos distantes, y realmente grabamos. Tampoco era demasiado, no era muy complejo hacer el spot, pero luego sí que quedaba muy bien dentro de otras producciones, como podemos ver las imágenes aquí, y por supuesto como podemos imaginar en las producciones que vendrán. Cuidado que esa moto volverá a salir en producciones, y cuidado que bueno, pues se verá, digamos, de manera diferente y podremos hacer cositas chulas. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a adelantar acontecimientos porque por supuesto todavía nos queda mucho camino para eso, y todavía nos queda terminar las producciones que estamos terminando a día de hoy, que tampoco son pocas y nos está llevando muchísimo trabajo. En cualquier caso, este concepto que parece muy sencillo, este spot que parece muy sencillo y que realmente es sencillo, no es tan sencillo de realizar, porque nos llevó más de 1 año y medio, o aproximadamente 1 año y medio, vamos a ponerle 2 años, en lo que sería el desarrollo de la moto, de una forma o de otra, en retrasos por aquí, atendía producciones por allí, a no sé qué, no sé cuánto. En cualquier caso, desde que comenzamos hasta que finalizamos, 2 años. Y luego, para que os hagáis una idea, dentro del set estuvimos 1 hora para 30 segundos, 1 minuto. Imaginaros a veces
cuán complejo es tener pues vehículos como ya hemos visto de Alien, los vehículos de Batman, vehículos completamente fuera de lugar. Eso es bastante difícil de grabar, no solo por el set, no solo por mover ese vehículo, sino por todo lo que hay detrás y por todo lo que se ha ido haciendo detrás. Antes, por supuesto, era mucho más difícil porque cualquier tipo de estos componentes era trabajo, a lo mejor 1 año, 2 años. Ahora, bueno, tenemos ese plus de poder digitalizarlo y, digamos, poder sacarlo un poquito más rápido. Quizá por eso se han ido acelerando también las producciones, no solo por lo que demanda la gente o lo que demandamos los espectadores. Pero bueno, eso ya es tema para otro vídeo que, por cierto, ya lo hemos ido tratando en varios vídeos anteriores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado este concept de Hyperion GTX, esta motocicleta conceptual, este concepto dentro de Ions of Evolution. Por supuesto, ahora es turno para ti. Dime lo que piensas de la moto. ¿Qué te parece? ¿Te parece chula? ¿Qué te parecen los colores? ¿Qué te parecen las ruedas? ¿Qué te parece el proceso creativo? ¿Qué te parece el proceso de producción? Bueno, ¿qué te parece el spot? Cualquier cosa, ya sabes cómo va esto aquí en la caja de comentarios. Como digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final. Recordad, like, te ayuda muchísimo. Suscribiros si aún no estáis suscritos para ver estos conceptos y otros conceptos de otras películas, por supuesto, redes sociales, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao!